Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de la vida de nuestras queridas estrellas. Hoy, como ya habréis intuido por el título, vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha generado controversia, especulaciones y, sobre todo, muchísima curiosidad: el supuesto vestido de novia falso de Demet Özdemir y, por si fuera poco, una confesión impactante que ha surgido a raíz de su boda. Sí, lo sé, suena a culebrón turco, pero os aseguro que la realidad supera la ficción. Así que acomodaos, preparaos vuestro té turco favorito, porque hoy tenemos un festín de información jugosa sobre Demet Özdemir y su relación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, permitidme que os recuerde, a los que sois nuevos por aquí, que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos cositas interesantes para compartir. Y a los que ya sois parte de esta gran familia, gracias por vuestro apoyo incondicional. Sois los mejores. Bien, entremos en materia. Como muchos de vosotros sabréis, Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, contrajo matrimonio hace ya un tiempo con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda que fue un auténtico evento mediático con alfombra roja, invitados VIP, y por supuesto un vestido de novia espectacular. De hecho, no uno sino varios. Y aquí es donde empieza la polémica. Desde el momento en que Demet pisó la alfombra roja, los flashes no dejaron de disparar. Su primer vestido, un diseño clásico, elegante y sofisticado, fue el centro de todas las miradas. Un vestido de corte princesa, con una falda voluminosa de tul y un corpiño bordado con encaje delicado y pedrería. Un diseño que parecía sacado de un cuento de hadas, perfecto para una novia radiante y enamorada. Pero a medida que avanzaba la noche, Demet nos sorprendió con más cambios de vestuario, cada uno más deslumbrante que el anterior. 3 vestidos en total, si no me equivoco. Y aquí es donde comenzaron a surgir las dudas. Algunos medios de comunicación y, sobre todo, muchos usuarios en redes sociales empezaron a cuestionar la autenticidad de uno de los vestidos, en concreto, el segundo que lució Demet durante la fiesta. Este segundo vestido, de corte más moderno y atrevido, era un diseño ajustado al cuerpo, con un escote pronunciado y detalles de encaje y transparencias. Un vestido que resaltaba la figura de Demet y que le daba un aire más sexy y sofisticado. ¿La razón? Pues al parecer, había ciertas similitudes con un diseño de una famosa casa de moda internacional, un diseño que había sido lucido previamente por una celebridad de Hollywood en una alfombra roja. Algunos incluso se atrevieron a decir que era una copia, un vestido inspirado en el original, por decirlo de una manera elegante. Se hablaba de que la inspiración era tan directa que rozaba el plagio, con elementos casi idénticos en el encaje, el corte y la silueta general del vestido. Se desató una auténtica tormenta en las redes sociales. Los fans de Demet salieron en su defensa, argumentando que la actriz tenía derecho a lucir el vestido que quisiera y que no había nada de malo en inspirarse en otros diseños. Muchos defendían la idea de que la moda es cíclica y que las inspiraciones son comunes, y que el hecho de que un vestido se pareciera a otro no significaba necesariamente que fuera una copia. Pero por otro lado, los detractores la acusaban de querer aparentar algo que no era y de no tener la suficiente personalidad para elegir un vestido original. Se argumentaba que como figura pública, Demet tenía la responsabilidad de apoyar a los diseñadores locales y de promover la creatividad y la originalidad, en lugar de recurrir a copias de diseños internacionales. La polémica creció hasta tal punto que llegó a oídos de la propia Demet. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la controversia, y las redes sociales se llenaron de memes y comentarios sarcásticos sobre el supuesto vestido falso. La presión sobre Demet era cada vez mayor, y la actriz se enfrentaba a una crisis de imagen pública. Y para sorpresa de muchos, la actriz decidió romper su silencio y abordar el tema de una manera inesperada. En una entrevista concedida a una conocida revista turca, Demet no solo confirmó los rumores sobre el vestido inspirado, sino que además hizo una confesión impactante sobre su boda en general. Según Demet, la elección de los vestidos, la organización de la fiesta y en general, todo lo relacionado con la boda, fue una experiencia agridulce. Por un lado, estaba feliz de poder celebrar su amor con Oğuzhan rodeada de sus seres queridos. Un amor que había florecido bajo el escrutinio público y que finalmente se materializaba en un compromiso formal. Pero por otro lado, se sintió presionada por las expectativas del público y de los medios de comunicación.
La constante atención y el juicio público sobre cada detalle de su vida personal se habían intensificado durante los preparativos de la boda. Demet confesó que, en cierto modo, se sintió obligada a crear una boda de ensueño, una boda digna de una estrella de televisión. Una boda que cumpliera con las expectativas de sus fans, de los medios de comunicación y de la industria del entretenimiento. Y que en ese afán por cumplir con las expectativas, se dejó llevar por la presión y tomó decisiones que a posteriori lamentó. En el caso del vestido inspirado, Demet admitió que, aunque le gustaba el diseño, no era realmente ella. Que se había dejado influenciar por las tendencias y por lo que creía que debía llevar, en lugar de elegir un vestido que realmente reflejara su personalidad y su estilo. Confesó que había sentido la presión de encajar en un determinado molde, de proyectar una imagen de sofisticación y glamour que no necesariamente se correspondía con su verdadera esencia. Pero la confesión de Demet no se quedó ahí. La actriz también reveló que, durante los preparativos de la boda, ella y Ouzhan tuvieron varias discusiones sobre la organización del evento. Al parecer, ambos tenían ideas muy diferentes sobre cómo querían que fuera su boda. Demet, influenciada por las tendencias y las expectativas sociales, imaginaba una boda lujosa y extravagante, con cientos de invitados y detalles espectaculares. Ouzhan, por su parte, prefería una celebración más íntima y personal, con un ambiente relajado y cercano. Y en algunos momentos, la tensión llegó a ser tan alta que incluso llegaron a plantearse cancelar la boda. Las diferencias de opinión y las tensiones emocionales amenazaron con socavar su relación. Demet explicó que, aunque ambos se amaban profundamente, tenían personalidades muy diferentes y que les costaba ponerse de acuerdo en algunos temas. Que la presión de los medios de comunicación y las expectativas del público no hicieron más que exacerbar las tensiones. La constante intromisión de los medios en su vida privada y la presión por mantener una imagen pública perfecta dificultaron la comunicación y la toma de decisiones conjuntas. Finalmente, Demet y Ouzhan decidieron seguir adelante con la boda, pero no sin antes hacer algunos cambios en la organización. Decidieron priorizar sus deseos y necesidades por encima de las expectativas de los demás. Se dieron cuenta de que lo más importante era celebrar su amor de una manera que fuera auténtica y significativa para ambos. Y aunque la boda no fue perfecta, según sus propias palabras, sí fue un reflejo más fiel de su amor y de su relación. Optaron por reducir la lista de invitados, simplificar la decoración y centrarse en crear un ambiente cálido y acogedor para sus seres queridos. La confesión de Demet causó un gran revuelo en Turquía. Muchos aplaudieron su honestidad y su valentía al hablar abiertamente sobre las presiones y las dificultades que enfrentó durante los preparativos de la boda. Consideraron que su testimonio era un acto de rebeldía contra las expectativas sociales y un ejemplo de autenticidad y vulnerabilidad. Otros, sin embargo, la criticaron por victimizarse y por no asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Argumentaron que, como figura pública, Demet tenía que ser consciente de las consecuencias de sus actos y que no podía culpar a los demás por sus errores. Pero, independientemente de las opiniones de cada uno, lo cierto es que la confesión de Demet abrió un debate interesante sobre las expectativas que la sociedad impone a las figuras públicas y sobre la presión que sienten las celebridades por mantener una imagen perfecta. Un debate que, sin duda, merece la pena tener. Se puso de manifiesto la dificultad de conciliar la vida pública con la vida privada, la presión por cumplir con las expectativas sociales y la necesidad de mantener la autenticidad en un mundo dominado por la imagen y la apariencia. Y ahora, después de todo este drama, seguro que os estáis preguntando qué pasó con Demet y Ouzhan. Pues bien, a pesar de las dificultades y las tensiones, la pareja siguió adelante con su relación. Intentaron superar las diferencias y las presiones externas, y se esforzaron por construir un matrimonio sólido y feliz. Sin embargo, lamentablemente, como muchos sabéis, su matrimonio llegó a su fin. Hace no mucho anunciaron su divorcio, sorprendiendo a muchos de sus fans. Aunque no se han dado detalles específicos sobre las razones de su separación, muchos especulan que las diferencias de personalidad y las presiones de la fama pudieron haber contribuido a la ruptura. Se rumoreaba que las agendas apretadas de ambos y la dificultad para encontrar tiempo para estar juntos también habían jugado un papel importante en el deterioro de la relación. En resumen, la historia del vestido de novia, inspirado, de Demet Özdemir y su confesión impactante sobre su boda nos muestran una realidad a menudo oculta detrás del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Una realidad donde las presiones, las expectativas y las dificultades personales pueden afectar incluso a las estrellas más brillantes.
Una historia que nos recuerda que al final, todos somos humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Que las figuras públicas también se enfrentan a desafíos y dificultades en su vida personal, y que merecen ser tratadas con empatía y comprensión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la confesión de Demet? ¿Creéis que las figuras públicas tienen derecho a equivocarse y a cometer errores? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber vuestras opiniones. ¿Creéis que la presión mediática puede destruir una relación? ¿Pensáis que Demet hizo bien al hablar sobre sus problemas? Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Os espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.